estábamos viendo, antes del problema puntual de la suma de números de SL, que suma en la clase, antes de eso, habíamos empezado a ver las instrucciones aritméticas, ¿sí? O ver las instrucciones de procesamiento aritméticas, las comparaciones y los movimientos de datos que no son aritméticas, pero están implementadas como si fueran aritméticas, por eso las mandaron a esto. Habíamos visto add sub y reverse sub. Habíamos discutido el tema de que estas instrucciones operan en 32 bits y de que los flags se ponen en función de que el número sea de 32 bits y algunos de esos flags pueden ser diferentes si nosotros realmente queremos operar con 8. Habíamos visto, además del básico, el add con carry, o sea, las mismas tres instrucciones con acarreo y lo que nos permite hacer la instrucción de múltiple precisión. Y habíamos visto un ejemplo concreto de una suma de 64 bits de dos números que estaban, los números de 64 que estaban uno a continuación del otro, cargaban las dos partes del primer número, las dos partes del segundo número, se suman estos dos y después se suman estos dos con acarreo. En la suma de los primeros se usa la versión con este para que se fije el acarreo. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que el segundo operando era especial, por eso teníamos una recta al revés, en lugar de simplemente dar vuelta los dos operandos, porque el segundo operando puede hacer cosas que no puede hacer el primero, y esas cosas vienen de haber pasado por el barrel shifter, o sea, vienen de que se puede hacer un desplazamiento del dato en el segundo operando, igual que lo hacíamos cuando multiplicábamos la constante o el registro por una potencia de 2 para acceder a la parte de direccionamiento. ¿Sí? También lo podemos hacer en una instrucción aritmética. Entonces, podemos hacer algo como esto. Lo que hace es a R0, lo multiplica por 2 a la 3, lo suma a R0 y lo guarda en R1. O sea, lo mismo que hacía la aritmética de direcciones, solo que en lugar de ir a memoria, guarda el resultado de la operación en el registro que ya le di. ¿Sí? Si uso la suma, también lo puedo hacer con la recta. ¿Sí? O con la recta con la carrera. Entonces, como esta constante es de 0 a 31, podemos hacer unas cuantas cosas interesantes. Bien. Igual que antes, esto también podría ser una constante. Y esa constante, que es de 8, también se puede desplazar esto según haga falta. ¿Sí? Así que, bueno, otro ejemplo. 1A corrido 8, entonces el 1A lo estoy operando en el segundo bando. ¿Sí? Mientras no tenga más de 8 bits en 1 esta constante, él lo va a resolver a esto igual también automáticamente. Bien, nada demasiado nuevo hasta ahí. Además de esas instrucciones o además de esa posibilidad de modificar el segundo operando en las instrucciones aritméticas, tengo instrucciones específicas para hacer desplazamientos y rotaciones. ¿Sí? Estas instrucciones se utilizan para varias cosas. ¿Para qué usarían estas instrucciones? En la rotación, por ejemplo, para ir viendo los 1 que tengo en alguna posición. Es una forma de ir extrayendo bits
y analizándolos de uno. ¿Sí? También sigue siendo una forma de multiplicar. Entonces, cuando hablamos de rotaciones, nos vamos a encontrar que cuando rotamos a izquierda, como esta, hay una sola. Pero cuando rotamos a derecha, hay dos. Siempre. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con la carga y el almacenamiento de los bytes. Las razones, ¿no? O sea, no es que... Fíjense qué diferencia hay entre la primera y la segunda de la que rota a derecha. Pero una siempre ingresa un cero, digamos, y en la otra puede comparar el mismo valor. Y una se llama aritmética y la otra lógica. ¿Por qué se llamará aritmética? ¿Este bit tiene algo en particular? El más significativo. Sí, Claro, de signo. el bit de signo, eventualmente. Entonces, si estoy dividiendo, esto preserva el signo. Suponiendo que es un número asignado, si estoy dividiendo un número sin signo, en realidad tengo que usar esto. ¿Sí? ¿Y por qué para el otro lado no lo tengo? Y porque no está el bit de signo. Porque no importa el bit de signo, es lo mismo que en el otro estábamos descartándolo. ¿Sí? Así todo, a veces existe ASL como instrucción. Y hace lo mismo que el SL, es un alias. ¿Sí? En todas las máquinas se da que a derecha tengo la opción con y sin signo, a izquierda tengo sólido. ¿Sí? Estos son desplazamientos. Los desplazamientos suelen mover 1 o n bits, en este caso se mueven n, en algunos procesadores se puede mover solo un bit por vez, y suelen almacenar en el carry el bit que se estaría por perder si se movió uno, o el último bit que se estaría por perder si moví varios. ¿Sí? Entonces, si yo muevo 5 esto, el quinto bit que se cae queda en el carry si le pongo la S, si no, no, en este procesador. ¿Por qué? Porque como normalmente hay una opción de saltar mirando el carry, es una forma muy cómoda de analizar los bits. Los voy sacando de uno, los pongo acá y ya tomo una decisión en función de lo que entró en el carry. Y en el nuestro, profe, tenemos esa opción. ¿Cuál opción? De que pongan el carry. Los... Sí, pero tenés que agregarle la S. Ah, Si acá le pones LSRS, sucede esto. Si no le pones la S, se acaba acá. ¿Sí? Sí, sí, la tenés, por eso está la bandera de carga. Además de los corrimientos, suelen existir las rotaciones. ¿Qué diferencia hay entre el corrimiento y la rotación? Que la rotación yo vuelvo a recuperar el último bit. En las rotaciones no se pierden bits, sino que el que sale por acá, entra por acá. O el que sale por acá, entra por acá. ¿Sí? Entonces la rotación no es destructiva, por decirlo de alguna forma. Fíjense que hay, en los procesadores puede haber 4 rotaciones, de las cuales acá solo tenemos 2 de las 4. La rotación se puede hacer a través del carry, que no es este caso, es este, o la rotación se puede hacer sobre el dato y el último se copia el carry. ¿Sí? Nosotros tenemos una rotación a derecha con cantidad variable, es decir, que si yo quiero poner este bit en el carry, roto 1, y si quiero poner este, roto 31. ¿Sí? Es lo mismo que haber rotado 1 para el otro lado. Y a través del carry tenemos con solo 1 y solo a derecha, no hay a izquierda rotación a través del carry. y la rotación que pasa por el carry, ¿cómo hago para no terminar perdiendo el bit que pasa por el carry?
¿Sabes para qué se usa la rotación? ¿Para qué es uno de los ejemplos en los que se usa esto? Para el punto 3. No me acuerdo qué dice el punto 3 del laboratorio. Yo lo hice con el. Vos tenés un número de 64 bits y necesitas hacer un shift. Este es el MSB y este es el LSB. ¿Cómo se hace? Tiene que pasar el bit más significativo del Agarras esto y le haces esta operación. Y te queda en el carry el que tiene que ir para acá. Y entonces ahora haces la rotación inversa esta, ingresas el bit del carry en el otro y te llevas el carry para el que sigue. ¿Sí? Entonces, si querés hacer una rotación de múltiples bytes, el primero, un corrimiento, en el primero haces corrimiento, pero en el otro tenés que hacer rotaciones. Porque tenés que sacar el bit que te sobra, que se va al otro, e ingresar el bit que no te sobra. Este particularmente lo vas a tener que hacer al revés, porque no podés rotar así, o sea, no podés entrar por el bit menos significativo. ¿Sí? También se usa para ir analizando bit a bit, sabiendo que no lo vas a perder acá. Pero normalmente esta se usa para sacar un bit de acá y llevarlo a otro lado. Como para transportar bits. ¿Sí? Bien. Una de las cosas que permiten hacer estas es multiplicar y dividir en potencias de 2 rápidamente, ya lo sabíamos. Por ejemplo, para calcular el promedio. ¿Sí? Vamos a encontrar que es muy habitual calcular promedios. Ya. Si necesitamos promediar cosas y podemos elegir la cantidad de cosas que vamos a promediar, elegir potencias de 2 para hacer el cálculo, porque la división después va a ser muchísimo más rápida de esta forma que con una división rápida. ¿Sí? Entonces, para muchas cosas vamos a utilizar cargo un dato, cargo el primer dato, cargo el segundo, lo sumo, divido y guardo el resultado. ¿Sí? Para eso no me sirve la división que podría poner acá. El LSL que podría poner acá no me sirve. ¿Sí? Cuando se utilizan operaciones de desplazamiento en el segundo operando, el operando no cambia. O sea, el R2, LS3, R1 no cambia. ¿Sí? Solo se modifica para la operación. Igual que sucedía en la aritmética de dirección. Para cambiar el valor de esta con un corrimiento, hay que usar una instrucción de corrimiento. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, si quieren que efectivamente toquen las banderas según el dibujo que vimos, hay que agregarle la excéntrica. Si no, la parte del carry no cambia. Un uso de esto, determinar si el valor almacenado en algún lado es par. ¿Sí? Hay una operación módulo.
No. Hay que De hacer a hecho, mano. en algunos procesadores hay operación módulo. Este particularmente no tiene la operación módulo. Tiene las divisiones, pero no tiene el resto. Y eso no se determina igual con el bit menos significativo. Justo el contrario del signo. ¿Sí? El primero y el último tienen funciones adicionales. Bueno, ¿y cómo encuentro si el último bit es 0 o 1? Sí. O sea, si es 0, Es par. es par. Lo cargo, lo corro, 1, y me fijo que queda en el carry. O sea, muevo 1 a la derecha, el bit de carry, el bit de paridad va a entrar en el carry, y ahora me fijo si ese bit quedó en 1 o en 0. ¿Qué hace PCC? No es la que nos interesa. La que nos interesa es esta. En este caso estaría perdiendo el bit más significativo. O sea, perdón, el menos significativo. Lo estarías perdiendo. Claro. Porque ahí el trabajo. Pero como solo te interesa que es Prague, no te preocupes. Si no, por ahí lo que tenés que hacer es copiarlo. Claro. Y si no, también hay otra operación, puede ser que esté ST. Sí, pero eso hace otra cosa. Ya vamos a llegar. Te podría servir para saber si es par también. Es un test que compare con uno. Exactamente. Que compare con el valor 1. A ver. Si te fijas si es igual. Sí, TST sí, porque es una. Sí. Entonces, fíjate que acá no lo destruye igual, ¿no? Por la forma en la que lo está usando con un move, a este lo divide en 2, ¿Lo multiplica? no estoy seguro de que esto haga lo que queremos que haga. Porque esto con R1, no estoy seguro si se pega código de condición, hay que ver bien qué hace el move. ¿Y qué bandera tocaría el move en ese caso? El move Eso podría es- llegar a tocar, hay que fijarse en este procesador, pero el move podría llegar a tocar todo. Podría llegar a decir si lo que entró acá es par o full, es decir, si lo que entró acá es 0 o no. ¿Sí? O sea, hay procesadores que lo hacen. Te dicen si el resultado del destino, a pesar de que es una transferencia, te dicen si lo que vos acabas de transferir es 0 o no, es negativo o no. Y en ese caso, podría, como esta mueve a derecha, podría decirte si el último bit que queda en el carry es par o no. Yo no puedo cambiar qué bandera toca el No. move, ¿verdad? Eso lo decidió el fabricante. Ah. Perfecto, Es sería más, en la mayoría de los procesadores tampoco podés cambiar si tocan las banderas o no. En este te dejan elegir. Claro. Pero en los otros procesadores, normalmente si hay banderas, las instrucciones tocan las banderas y vos tenés que fijarte cuáles son las que tocan en el Lo que tenés siempre es una opción de salvar las banderas. Las podés guardar en un registro o en otro lado, ya vamos a ver, para que si una instrucción te va a cambiar banderas que vos necesitas, vos las podés guardar y recuperar. Eso sí. Siempre y cuando tenga menos de 32 banderas. ¿Sí? No existen más de 5 banderas. Claro. ¿Sí? Normalmente no hay más de 5 banderas. Perfecto, sería, o sea, corro R1, 1 hacia la derecha y lo guardo en R0. Hacia El arriba. resultado, exactamente. Ya lo voy a simular esto, es exactamente lo que creo. Si no, podemos usar un LSL, que simplifico para eso. Y ahí perdemos el máximo creativo. No, haces un move primero sin hacer nada y después lo llevas al carry con la otra instrucción. O sea, convertís el move en dos instrucciones, un move y un LSL. El LSL, el LSLS sí setea las banderas, seguro. El move es la misma.
Multiplicación. ¿Cuánto ocupa la suma de dos números de n bits? Vamos a poner más 1. Sí, N más 1. ¿Cuánto ocupa el producto de dos números de n bits? Depende del resultado. ¿N al cuadrado? No, estamos hablando de, en el peor caso, o cuántos bits necesitan para representar el producto de dos números de n bits sin tener pérdida de datos. A ver si queda claro, o sea, en el peor caso. 2 en n. 2 a la n, o sea que dos números de 8 bits necesitarían 256 bits. 8 por 8. Y n más 2 podría. Estamos hablando de la cantidad mínima, sí, con 4300 bits seguro también alcanza. ¿Necesitaría un bit más? No, eso es la suma. 2. ¿En la suma están de acuerdo? La suma de dos números de n. Sí. Bueno, ¿qué es la multiplicación? Suma. Suma, suma. Y si cada suma, 2n. 12. ¿Sí? ¿Por qué qué? Y no Porque son la n. matemática lo dice, sería. Pero son n suma. Y son un bit por cada suma. Entonces serían n suma. Claro, Eso. n, no 2n. No, y los n de antes de empezar es n más 1. El más 1 se da n veces. ¿Se entiende? Entonces Sí. n más n. Ah, es. ¿Sí? Entonces son 2n. Lo cual nos trae un problema. Necesitamos registro 64. ¿Está? O algo equivalente. Bien. Nuestro procesador es de los caros, entonces multiplica y divide. Hay procesadores que no multiplican ni dividen al día de hoy. ¿Sí? Este multiplica y divide. Y les van a dar dos opciones. Multiplicar dos números de 32 bits y guardar el resultado en 32 bits. Suponen que ustedes están usando números suficientemente chicos y no les preocupa. Es bastante razonable. O multiplicar dos números de 32 bits y guardar el resultado en dos registros de 32 bits. ¿Sí? Entonces, la instrucción mul multiplica rm por rn y lo guarda en rd, truncando los 32 bits más significativos del resultado. ¿Sí? Mul s hace lo mismo guardando los flags. Mul solo toca los flags de negativo y 0, no los de acarreo y otro. ¿Y qué es B por B? B es overflow. Ah, Y además de mul, porque esta no es más que la variante de esta, tienen un mul y ese mul, donde tienen multiplicaciones con signo y sin signo largas. Y el producto se guarda en dos registros especiales que se llaman RD high y RD low. No son ni R1, ni R5, ni R7. Son dos registros especiales. Después lo vamos a tener que sacar de ahí a cada uno de los pedazos y ponerlo en el registro que nosotros queramos. ¿Sí? O sea, hay dos registros que se llaman RD low y RD high. ¿Sí? Esto es, pero no estaban en los que habíamos hecho. No, son solo, esos registros solo sirven como destino de la multiplicación. ¿y están, profe, en el mismo stack que los otros? Están separados. Y no sabemos dónde están porque ARM no te da información inicial. Pero vamos a encontrar una instrucción que se llama move R1, RD low o RD low, R1. ¿Sí? Y primero llena, ¿verdad? Porque la multiplicación primero saca los números, los bits menos significativos, ¿verdad? No. Y después los Vamos por partes. Esta versión de multiplicación se queda con los menos significativos y descarta los más. Sí, sí. Los descarta. Esta opera con todo y guarda todo.
todo junto. Ya, pero ¿cuál sería la primera? No importa, no sabes, se llena todo junto. Al final de la instrucción están las dos mitades. Ah, ok. O sea, este sirve para multiplicar números pequeños. Y este sirve para multiplicar números grandes. Este guarda las dos mitades, las guarda juntas. O después de la instrucción están las dos mitades disponibles. No es que esta se hace a continuación de esta. Claro. ¿Sí? Y no tengo forma de concatenarlo, ¿verdad? Porque no tengo nada de 64 bits No, disponible. no, sí, la memoria. Poner dos direcciones consecutivas de memoria y un número 64. Pero no, vos no podés operar 64. Y si después los querés sumar, tendrás que hacer una suma con acarreo. O sea, vos podés manipular números de 64. Lo que no tenés es donde almacenar en un registro números de 64. Lo tenés que operar por partes. Ya, y no se puede hacer multiplicación con o sin signo, pero corta de 32 bits. Y bueno, es esta. Y entonces, ¿por qué hay un mul y ese mul para multiplicación larga? Porque era la pregunta. Porque si los números son chicos, tendría que fijarme, pero si los números son chicos, no te preocupa el signo, me parece. O sea, si vos tenés dos números de 8 bits, el resultado B vale tanto para operar los conos sin sí. También tenemos división. La división solo es la versión complicada, ¿sí? Con signo o sin signo. Y la división entera se guarda en el registro de destino y como los procesadores que dividen siempre multiplican, y el problema de la multiplicación de que requiere dos registros siempre está presente, es bastante habitual que la operación de división ponga el resultado en uno de esos dos registros y el resto en el otro. Bueno, solo pone el resultado. El resto lo tira. No tienen una instrucción que calcule el resto. Bastante particular de este procesador. Los otros procesadores que dividen, sí, les dan las dos cosas. Ese sí es un problema del o del auditorio. Calcular el resto. Por eso no hace módulo. Por eso no hacemos. No es muy difícil. ¿Cuál es la definición de resto? Hace que sea resto sucesiva hasta que Más fácil. ¿Cuál es la definición de resto? Porque te sobra de... Entonces De la división. multiplico el número y se lo resto para dividir. Dividí, vuelve a multiplicar, no te va a dar lo mismo, restarle el número original. ¿Sí? O sea, pero algo que se puede hacer en una sola instrucción en la misma división, tienes que hacer 3 pasos para llegar. No es demasiado grave, pero Y también considero que es muy importante calcular el resto. no te sabría decir qué es lo que considera. ¿Sí? Y esta no afecta nunca a los flash. Ejemplo. Y igual a A por B más C, suponiendo que son números pequeños. Es decir, que estamos hablando de menos de 16 bits. ¿Sí? Porque si no, esto me va a dar un problema. ¿Sí? Entonces, partiendo de la idea de que son números pequeños y de que las variables están en memoria, por eso cargo las direcciones de la variable, después cargo el valor de la variable, ¿sí? Cargo B, cargo C, lo sumo, cargo A, lo multiplico y lo guardo. Fíjense que para hacer dos instrucciones aritméticas, usé como 6 instrucciones de transferencia. ¿Sí?
Esa es una de las razones por las cuales este procesador les da 16 registros. Para que en lo posible B, C y A tengan registros en el memoria. En cuyo caso les quedan estas dos. Si los datos ya estuvieran en el registro. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Pasa. Suma, resta, multiplicación y división. Operaciones lógicas. Hicimos algo de esto ya. ¿Sí? Es más, ya expliqué este pedacito que hice pasado. Las operaciones lógicas nos van a permitir también analizar bits y eventualmente cambiar bits. ¿Sí? Nos van a permitir un poco de las dos cosas. Normalmente cuando hacemos una operación del tipo AND u OR, vamos a considerar que uno de los operandos es variable o desconocemos el valor y el otro operando es una constante o conocemos nosotros el valor anticipadamente. No necesariamente es una constante, pero de una de estas dos registros sabemos específicamente cuál es el valor que tiene y el otro no. El otro es el que queremos averiguar ciertas características. Por ejemplo, si el bit 1 está en 0 o en 1. ¿Sí? Entonces, el punto es, si yo hago un AND con una constante o con un valor conocido, donde hay un 0 en la constante o en la máscara, el resultado va a ser siempre 0. Y donde hay un 1, el resultado va a ser el bit del dato que quiero analizar. ¿Sí? Entonces, de aquí viene el nombre de máscara, me permite enmascarar, esconder, ¿cierto? Cambiar a 0 ciertos bits y dejar pasar ciertos bits. ¿Sí? Eso me permite como ahorrarme computación en lo que es más significativo. Esto te permite analizar, por ejemplo, si todos estos bits son 0 o no. Claro. O te permite separar un nibble de BCD asegurando que esto quede en 0 y que acá solo te queda el nivel que tenía. O te permite, si acá hay 3 ceros más, saber si el número era par o impar. O te permite, si acá tenés un 1 y un 1, saber si el número es múltiplo de 4. ¿Qué sé yo? ¿Te permite tantas cosas? ¿Sí? Básicamente para lo que lo usás es para ver si ciertos bits tienen ciertos valores. Claro, la pregunta era más por O sea, sirven para separar bits. Para decir, esto quiero y esto no me interesa. Claro. ¿Sí? Yo puedo decir que ignore lo... Al ponerle 0 ya ignora directamente la parte. Al ponerle 0, vos estás seguro que no importa lo que haya del otro lado, termina en 0. Con el AND. Y con el OR es al revés. Donde hay ceros no cambia y donde hay 1 te aseguras que quedan en 1. ¿Sí? Esto también te permite, por ejemplo, apagar estos 4 LED sin cambiar el estado de estos 4 o prender estos 4 sin cambiar el estado de estos 4. Depende del contexto. Son dos herramientas para manipular algunos bits y dejar otros sin cambio. Este lo lleva a 0, este lo lleva a 1. ¿Sí? Y las máscaras se invierten. Acá, donde hay 1 queda sin cambio, acá donde hay 0 queda sin cambio. ¿Sí? Acá donde hay 0 garantiza 0, acá donde hay 1 garantiza 1. ¿Sí? Por eso en ciertos momentos vamos a negarla a la máscara, porque se comportan en forma distinta. La máscara, vuelvo a repetir, no necesariamente es una constante, puede ser una variable, pero yo sé siempre el valor exacto que tiene esa constante. ¿Sí? Sé exactamente esto, no así esto. ¿Sí? De uno conozco el valor y del otro no lo conozco. Bueno, lo que acabamos de decir, una operación NAND con máscara filtra los bits y mantiene, filtra los bits en 0 y mantiene los bits en 1. Esto me puede servir para hacer una evaluación. Yo puedo hacer la máscara y el valor
y no guardar eso en ningún lado, o guardar en una variable temporal, puedo hacer el valor igual al valor o la máscara y el valor igual al valor y la máscara negada. Esto me permite conocer el estado de los bits del número de la máscara. Esto me permite poner en 1 los bits de la máscara. Y esto me permite poner en 0 los bits que estaban en 1 de la máscara. O sea, usar la misma máscara para poner ceros, para poner unos. ¿Sí? Lo vamos a usar para aprender y apagar salidas digitales. Y a esto lo vamos a usar para saber si hay botones apretados. ¿Sí? Pero también lo usamos para aprender el puntito del display de este segmento. O sea, se usa para muchas cosas. Profe, ¿y podemos negar? Hay una operación para negar, así directo, ¿no? ¿Cuál? No niega todo. Acá estamos siendo selectivos. Claro. Nadie se le ocurre. Filosa pregunta. Con AND ponemos en 0. Con OR ponemos 1. Entonces si hay alguna para negar. Selectivamente. Ya, pero hay que negar la máscara. Ah, no, para eso sí. Para negar la máscara sí, no. Pero yo le quiero negar algunos bits. Sin cambiar el resto. Y Una XOR. no hay un solo. Una XOR. Los que están en 1 cambian, los que están en 0 se van. La tablita verdad de eso la hacen ustedes. ¿Sí? Pero si hago B XOR la máscara, los bits en 1 de la máscara cambian, hacen un toggle, y los bits en 0 mantienen su valor. La máscara puede ser una constante o una variable, pero siempre sabemos el valor de antemano, y de la que no sabemos el valor es de la variable. Y estas operaciones se llaman enmascaramiento y se pueden hacer en C. Les cuento. Con el Ampersand simple, o sea, esto hace una operación bit-a-bit. ¿Sí? ¿Las vieron esas operaciones en C? Sí, se lo mencionaron al operador, por lo menos. Sí, quiero ver. Es bitwise también, ¿no? Exactamente, bueno, eso es el AND del procesador. O sea, esto se traduce en una instrucción AND de assembly, directamente. Y te devuelve otro binario del mismo largo que Claro. A y B. Sí, sí, te devuelve un número de vuelta. O una colección de bits. Para esto el número lo estamos viendo como si fuera un empaquetado de bits. ¿Sí? Una forma simple de detectar alteraciones en datos se llama bit de paridad. El bit de paridad lo que hace es que toman la cantidad de bits y dicen, bueno, la cantidad de bits de un byte o de una palabra o de un paquete va a ser siempre par. Entonces cuentan todos los bits en 1 que hay. Si hay 3 bits en 1, el bit de paridad vale 1. Para que la cantidad total de bits sea 4, que es un número par. Y si la cantidad de bits de datos son 2, el bit de paridad vale 0 para que se mantenga en 1. ¿Se entiende cómo funciona la dinámica? ¿Sí? Bueno, escribamos un programita que calcule el bit de paridad. Y A ver de qué, calculo que debe ser el byte, nada más. tener ¿Cómo que, calcularían la paridad de un byte? primero tendría que hacer o tendría que rotar o algo para poder ir leyendo los bits que hay menos significativo o más significativo y lo vas contando. Hace un shift. Podría ser un shift, podría ser una rotación. Para esto va a ser lo mismo. La diferencia con la rotación es que me va a dejar el número de vueltas donde estaba. Podría hacer una operación AND bit a bit y la máscara la pongo 0, 0, 1. O sea, que valga 1 la máscara.
Vamos por partes. Podría ser una operación AND, pero no como te la estás imaginando, creo. Ah, no, al revés, sería Esto no es lo mismo. para extraer es menos significativo. ¿Dónde vamos a poner el bit de paridad? ¿Más o menos significativo? Es distinto. ¿El menos? Originalmente, en algún tiempo, estuvo en el más. O sea, este es el most significant bit. Sí. Muchas veces el bit de paridad estaba acá. Porque eran 7 bits y el octavo es de paridad. ¿Sí? Supongamos que usamos eso. ¿Cuál sería el algoritmo para calcular el bit de paridad? Bueno, primero, Calcular la cantidad de unos que tiene el número. Acá. Tengo que contar la cantidad de unos que hay acá. Y en función de la cantidad de unos que hay acá, decido si acaba un 0 o un 1. Bien, como cuento. Voy shifteando y agregando si es que un. O rotando como. Si es esta estructura, me conviene ir sacando esto al carry. Y a 1, un lazo, sacando este bit al carry, y me fijo. Si es un 1, lo cuento. Si no es un 1, no lo cuento. También podría hacer una suma con carry. Arranco en 0 y voy sumando siempre con carry. Si lo que saqué es un 0, no sumo nada. Si lo que saqué es un 1, sumo un 1. Y también estoy contando de una forma un poco extraña, pero estoy contando. ¿Está bueno? ¿Sí? Ahí no tendré un salto, no tendré un if. Por ejemplo. Bien. Después de 7 vueltas del lazo, tengo en un registro la cantidad de unos que hay acá. Ahora, ¿qué sigue? Veo si es par. ¿Y cómo veo si es par o no? Porque el pensador es A ese número, o le hago un shift de vuelta y lo mando al carry, o le hago un AND con el bit menos significativo para saber si es par o impar. Y una vez que decidí eso, puedo saber si esto se queda en 0, porque normalmente arranca en 0, o si le tengo que poner un 1. ¿Y cómo le pongo el 1? con el shift. no pues una 1, 0, 0, 0. Puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer un AND, puedo hacer una rotación. Puedo rotar esto una vez para acá, poner el 1 en el cargue y volverlo a rotar. ¿Sí? Es más directo, creo. Moralejas. Primero que nada, planteen el algoritmo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Segundo, no se les ocurre copiarse el código. Ya vieron la cantidad de formas que hay para hacer esto. ¿Sí? Es muy sorprendente, pero todos hacen lo mismo. Y tercero, para hacer una cosa bastante sencilla, hay varios pasos que hacer. ¿Sí? Y si no tienen presente, por eso les insisto lo mismo, les cuesta de assembler porque no son ordenados. Si no son ordenados, llega un momento que no saben si estaban llevando al carry este para contarlo o al contador para saber si era par. Porque las operaciones son las mismas, pero lo que ustedes están tratando de obtener son cosas muy distintas en un caso que en el otro. ¿Sí? Entonces, tengan presente qué es lo que van queriendo hacer en cada paso. Y formalicen eso, hago esto, mi pasito, y cada uno de esos pasos recién vayan a la celda. ¿Sí? Si no, enseguida se marean. Bien. Ese es uno de los del laboratorio también. Otra cosa que puedo querer hacer con las máscaras o con las rotaciones, porque también lo voy a poder hacer con las rotaciones, es, por ejemplo, compactar un BCD. Nosotros descompactamos uno en la clase pasada. Ahora lo queremos compactar. Leo, corro a la izquierda 4, leo el segundo, hago un OR entre las dos mitades. Entonces, el primer dato que leí vino
supuestamente, con 4 ceros y 4 bits en uno de datos. Cuando yo corrí esto a la izquierda, estos 4 ceros se perdieron. Si no eran 0, no importa porque se perdieron. Estos 4 ceros entran por la instrucción. ¿Sí? O sea que seguro, después de esto, lo que tengo son los 4 bits que estaban acá, corridos 4 a la izquierda, y 4 ceros después. Después leo el segundo dato, que sería este, y acá sí podría llegar a decir, pero por si acaso, vamos a asegurarnos de que todos estos sean 0. ¿Cómo? Y con un AND. Con un AND, ¿sí? Para conservar estos y mirar esto. Y recién después hago un OR, que como tengo acá datos conocidos con 0, lo que va a quedar es, perdón, datos desconocidos con 0, va a quedar esto, y donde acá tengo datos desconocidos con 0, va a quedar. ¿Sí? Ven como casi siempre que manipulo, hago instrucciones lógicas, sé dónde hay datos constantes, ¿sí? En este caso no le armé yo a las constantes con 0, pero sé dónde hay ceros y dónde hay datos desconocidos. ¿Sí? Pasa que con el OR concateno, digamos. Con el OR, digamos que concatenar bits. También con la versión sumo. Porque como tal, o sea, es todo contra 0, Sí, ya está. la suma da lo mismo. ¿No? ¿Sí? No. ¿Seguro? Ahí cuando hace la tercera línea, R1, R1, 4, sobre lo muevo. Esta. No. Esta. Ah, ahí lo que hace es mover 4 lugares. Así. Claro, a izquierda. Logical Shift Left, R1, 4 lugares, a guardar en error. Esa es la que eventualmente tendríamos que haber usado. Esta es la que sí le podés poner la S y tocar el flag seguro. Esta metida dentro del move es la que no estoy tan seguro de tocar el flag. Profe, la A también necesita una especificación para que sea de registro, por ejemplo con ORR, que tiene... No, esto es esto es solo para conseguir que tenga 3 letras una palabra que tiene 2. ¿Sí? La AND se llama AND. Y la OR se llama, la OR exclusiva se llama EOR. O ORE. OR exclusivo, creo que es OR. Era para mantener constante la cantidad de letras en el número. Operaciones entonces. EOR, no OR. AND, OR y OR exclusivo. OR negando la máscara. AND negando la máscara. Se llama bit clear, pero hace un AND negando la máscara. Move, move negativo, o sea, not. ¿Sí? A esto lo invierte y lo pone acá. Y 2 instrucciones que hacen mezclas de estas para hacer más rápida la cosa. La BFC pone en 0 una cantidad de campos a partir de. Entonces, si yo quiero yo necesito poner en 0 del 3 al 8. Esto es BFC, RD, 3, 5. Entonces pone 5 campos a partir del 3. Construye la máscara en el aire. ¿Sí? Y BFI se extrae 5 de un registro y los pone en otro registro
los mismos 5 que trajo a partir de un bit sin cambiar el bit. O sea, hacen un AND, un OR y un corrimiento en una sola instrucción. Esto sirve para que si acá había un 3, vos pongas el valor numérico 3 en este pedazo. O sea, vos le das a dónde arranca y el width, Exactamente. y ahí calcula el Este es el bit menos significativo, o sea, ¿en qué lugar hay que poner el bit menos significativo de este? O sea, el 0 tiene que ir a parar al 3, entonces acaba 3. Y esto es cuántos bits Sí, que mover a tiene partir de- que tomar. Y lo que hace es blanquear esto y hacerle un NOR de este pedazo acá. ¿Sí? Por eso se llama, esto es bit field insert. O sea, insertar en campo de bits. Cuando a los registros los vemos como bits y no como números, ¿sí? Se le llaman bit field, campos de bits. ¿Sí? Cuando veamos los registros de entrada, salida y de configuración de los dispositivos de entrada, salida, vamos a encontrar con que hay registros que tienen pedazos. Acá va el valor de esto, el valor del otro, van valores numéricos en pedazos de registro. Entonces, estas instrucciones están pensadas para hacer eso más fácilmente. No son más que atajos de AND, OR y corrimiento. ¿Sí? Aclaración, ya que estamos. Cuando nosotros le pedimos que resuelvan un problema, lo que nos interesa es que el problema esté resuelto. Rara vez, muy rara vez, y vamos a ser muy claro, le vamos a pedir la versión óptima. Razón por la cual, si ustedes no terminan de entender cómo funcionan estas instrucciones y quieren usar esta, son dueños. Si ustedes prefieren usar 3 instrucciones, pero que las entienden bien, en lugar de usar una que no terminan de entender o que es eclíptica o que hay que andar buscando en el manual qué hace, elijan. ¿Sí? Podría suceder que les pregunte, ¿para qué sirve esto? Pero es raro. Y seguro que no les voy a decir en el programa, escriban usando esta instrucción. Usen la que quieran y usen el patrón de programación que más cómodo les resulte. ¿Sí? Y mejor aprender las fundamentales porque capaz que el procesador empezó A a cambiar a la ver, vez. estas existen en todos los procesadores. Claro. ¿Sí? Sea el procesador que sea que les estoy enseñando, estas instrucciones existen. Por ahí no se les puede hacer el corrimiento al de la derecha, por ahí son solo registros, no hay constantes, pueden usar en memoria, pero hay una forma de hacer un AND, un OR y un OR exclusivo. Siempre. ¿Sí? Es como sumar siempre está. Restar también. Entonces, si alguna de estas les toman la mano y dicen está buena y las aprenden a usar, fantástico. Si están con el simulador adelante, que pueden ver si está haciendo lo que quieren, mejor. Pero si no terminan de entenderla y pueden usar otra forma, no hay problema. Comparaciones. Las comparaciones son instrucciones aritméticas que no guardan resultados, solo setean banderas. ¿Sí? Entonces, CMP es equivalente a una reja. TST es equivalente a un AND. Y TEQ es equivalente a un OR exclusivo o fijarse si los patrones de bits son iguales. ¿Sí? O qué tan iguales son en realidad. ¿Sí? La ventaja que tiene esto es que no pierden el valor del registro. O sea, si realmente no les interesa saber cuánto es el registro menos 5, si no se quieren saber si el registro vale 5, esto es una opción. Profe, ¿cómo es que cuenta cuán iguales son? Porque lo que te hace es un OR exclusivo entre el registro y la constante. Y entonces, en principio va a dar 0 solo si el patrón de bits de los dos es igual. Y negativo no lo puede tocar. Negativo, si lo toca, dependería de qué usas como patrón. ¿Y eso significa en el bit más significativo? Para ver si uno... Haz un OR exclusivo. Va a depender de lo que le pongas vos como valor de comparación. Por eso, este es una.
¿Sí? Y esto puede ser una constante, un registro o un registro escalable. ¿Sí? Todas las aritméticas, el segundo puede estar pasando por el barrel shifter. Aunque en estas se suele usar un poco menos. ¿Hacemos recreo? Quizás están con cara de sueño. No sé, todos los discos tienen barrel shifter, ¿verdad? Bueno, pero con las comparaciones se terminan las aritméticas. Y nos quedan los saltos, que son las que utilizan los resultados de las comparaciones. ¿Sí? Básicamente tenemos tres saltos. B, que es un salto incondicional. B y dos letritas, que es un salto condicional, y estas dos letritas determinan la condición. A continuación está la tablita de condiciones. Y BX, que es un salto incondicional absoluto. Este es relativo. ¿Qué quiere decir que este es relativo? Que a esto yo lo voy a especificar como un desplazamiento respecto al PC, aunque en realidad se calcula automáticamente porque lo ponemos en el label, pero podría suceder que ustedes quieran saltar, poco probable que suceda, pero podría suceder que quieran saltar más lejos de lo que pueden, porque esto tiene una cantidad de bits que no es 32 bits. ¿Se acuerdan que habíamos discutido cuando vimos el tema de direccionamiento relativo? Que la constante que yo le sumaba al PC era más chica y eventualmente podía quedarme demasiado lejos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo tengo un programa de 70.000 instrucciones, no me puedo ir de una punta a la otra. En un solo salto. Claro, lejos de cortito, o sea que me falta distancia. Exactamente. ¿Sí? Todos los saltos relativos tienen ese problema. La solución a eso viene dada por un salto absoluto, en donde el valor del PC se toma de un registro. El registro tiene la dirección de memoria de la próxima instrucción ejecutada. Entonces se copia el valor del registro en el PC y se produce el salto. ¿Sí? Cuidado con esta, porque el bit menos significativo del registro determina si cambiamos de set de instrucciones o no. Entonces nos tenemos que asegurar que el bit menos significativo sea siempre 1 al momento de hacer esta operación. ¿Sí? Esto es un move RN a 15. ¿Sí? Ustedes, creo que en algún ejercicio de laboratorio se usa este. ¿Por qué? Porque en este, lo vamos a ver en el tema que sigue, ustedes pueden construir la dirección de destino. Van a hacer aritmética para saber dónde está la instrucción que van a saltar. Igual que la hacían para el dato. ¿Sí? Entonces, a veces se utiliza esto. Si no, en general con esta van a andar o con esta, si necesitan condicional. Este también es corto, ¿no? O sea, este es igual que este. Pero no van a tener problemas de longitud en lo que van a probar. Esas son las condiciones. Esas son las dos letritas que se pueden poner en las condiciones. Igual y no igual, que se fijan en las banderas de Z exclusivamente, si es 1 o si es 0, y como para algunas cosas necesitan la inversa, ¿se acuerdan de los bloques IT que habíamos dicho que podían tener el del o el else y había que poner las condiciones inversas? Entonces, tienen, o sea, esta hoja la tienen que tener a mano. ¿Sí? Cuando arreglen, porque les va a hacer falta. Entonces, si están saltando por igual, lo contrario es por negativo. Por no igual. Y por no igual, el contrario es igual, se empiezan a repetir. Mayor que. Mayor o igual, menor o menor o igual.
Mayor de vuelta, estas Ahora consigno. son para aplicar con números con signo y estas son para aplicar en números sin signo. ¿Sí? Fíjense que estas utilizan el overflow y estas utilizan el acá. ¿Sí? Y estas son las condiciones lógicas que tiene que cumplir la bandera para detectar la condición. La condición principal, ¿no? O sea, LT significa que el negativo sea distinto del bit de overflow. Si es positivo, que no haya overflow, y si es negativo, que no haya overflow. ¿Sí? Tiene, entonces, mayor, mayor igual, menor, menor igual, con signo, mayor, mayor igual, menor, menor igual, con signo, positivo, negativo, y ya en función de la bandera, si el carry está puesto o no, que en realidad sería lo mismo que el HS, y si el overflow está puesto o no, que el overflow solo sí creo que no existe como condición. O sea, ninguna otra condición solo se fija en el bit de B. ¿Sí? Tienen todas las condiciones. Saltos condicionales con signo. Están pensados para ser usados después de una operación de una con signo. Si tiene signo o no, lo saben ustedes. ¿Sí? Menor que, menor o igual que, mayor o igual que y mayor que. ¿Sí? Entonces, hacen la comparación y hacen el salto. ¿Sí? Y en función del resultado, toman la instrucción que sigue o toman el salto. Profe, Sí. en la anterior, que no son con salto, sería que si se No, con signo. Con salto. ¿Cómo? Estas son las condiciones para el salto. Estas son todas las letritas que pueden ir después del B. O sea, vos tenés BQ, BNE, BGT, BGE, BGL, BG. ¿Sí? La B del salto puede estar seguida por cualquiera de todas estas parejas de letras para definir cuál es la condición con la que se va a tomar el salto. ¿Sí? O sea, tienen todos los posibles saltos condicionales. Eso no siempre es así. Hay veces que está uno sí y otro. El destino, profe, lo que usted dice que tiene un límite de 16 El megabytes. destino ¿No? es el límite de, sí, no me acuerdo cuánto es el tamaño, pero sí. La distancia. La distancia desde la instrucción en la que estás hasta la instrucción en la que querés llegar. Medida en bytes. Pero si no, puedo usar el direccionamiento relativo para decirle. Eso siempre, la B siempre usa el relativo. Y como usa el relativo y la constante que le sumás no es de 32 bits, eso es lo que te da el límite. El tamaño de la constante, el tamaño de la distancia entre la etiqueta a la que querés seguir y dónde estás. Entonces, 16 megabytes es el límite máximo, no puedo modificarlo eso. No, eso no lo podemos modificar. Si quisieses saltar más lejos, tendrías que o saltar en 2 pasos, o sea, saltar un salto, o construir la dirección de destino en un registro, modificar un registro y después saltar al destino del registro. O sea, tenés que hacer alguna peripecia. Sí. Sin signo, la misma historia. ¿Sí? Cambian de nombre. Y hay un par de instrucciones más que sirven para cerrar lazos que comparan y saltan en la misma instrucción. ¿Sí? Compara y salte si 0 y compara y salte si no 0. ¿Sí? Entonces, estas les van a permitir cerrar lazos tipo for, básicamente. ¿Sí? Esta se utiliza, las dos se utilizan cuando, o sea, fíjense que estas dos instrucciones solo se pueden usar si el lazo va de n a 0. ¿Sí? Y se usan de acuerdo a si lo ponen al final del lazo o al principio del lazo. O sea, o saltan del lazo a la instrucción que sigue, o saltan
al inicio para repetir. ¿Sí? Entonces una está pensada para un lazo for y el otro para un lazo individual. ¿Dudas? Bueno, empezamos el tema que sigue. Último tema del parcial. En realidad va a un tema más, pero este es el último tema. Vamos a seguir viendo Assembler. Ya bajo el supuesto de que las instrucciones las entendemos, las instrucciones son las que se vieron, y ahora vamos a ver un poco más cómo se programa en Assembler, cómo se hacen cosas un poco más complejas que secuencias cortitas. ¿Sí? Para eso vamos a ver, primero que nada, patrones de programación que les va a servir para el laboratorio, aunque en realidad lo van a estar más en el laboratorio que sigue, pero algunas cosas les van a servir para ahora. Y después vamos a ver básicamente subrutinas, o sea, funciones. ¿Sí? El soporte que da el assembler a lo que son las funciones del lenguaje C. ¿Saben qué es un patrón de programación? ¿Soluciona un problema recurrente? Sí, señor. Exactamente. Hay problemas que se repiten un montón de veces y hay formas de resolverlo que con el tiempo se van dando cuenta que son más efectivas, más eficaces, más fáciles de leer. ¿Sí? Entonces se habla de un patrón. De esta forma puedo resolver esto. ¿Sí? ¿Qué venimos viendo con las instrucciones de assembler? Bueno, venimos viendo con las instrucciones de assembler que la parte secuencial no es muy complicada y tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Sí? Cuando un programa escala, normalmente aparecen tomas de decisiones y aparecen plazos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar la toma de decisión y los lazos? De nuevo, hay ciertos patrones de programación. Cuando nosotros definimos una sentencia if, decimos, bueno, si esto se cumple, se ejecuta esto. Y si no, paso al punto que sigue. Tenemos una instrucción de salto que nos permite saltar hacia adelante sin mayor problema. Entonces, ¿cómo se traduce este patrón en assembler? Bueno, comparo el registro con el valor, esto setea las banderas. Si se cumple la condición, salto a la etiqueta, y si no, se ejecuta la instrucción. Fíjense que yo tenía mayor acá, pero tengo que usar menor o igual acá. ¿Por qué? Porque yo acá pongo la condición para que se ejecute. En el salto pongo la condición para que no se ejecute. ¿Sí? Por eso la tabla tiene las inversas. Entonces ustedes buscan, o sea, ¿cómo traducen de aquí a acá? Bueno, quiero mayor, busco la que corresponde, pero después termino usando la inversa. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo un else? Entonces, ¿qué pasa si acá también tengo algo? Y No. Sí, Vos nunca escribís un if que tiene el sí vacío y el no con algo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo escribís de esta forma. Ahora, nuestro sí tiene en el sí y en el no. ¿Qué pasa con el hacer? es que si no se ejecuta la primera condición, se va a ejecutar la segunda. No hace falta ejecutar algo. No hace falta. es que ya cuando hace salta el label el sino, digamos. Sí, pero falta. Porque ahora el salto es al else. ¿Estamos de acuerdo? Pero
Si no pongo este, va a ser así. ¿Se entiende? Entonces, tengo que usar dos saltos acá. Y lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer con la condición inversa, lo puedo hacer con la condición normal, lo que quieran. ¿Sí? Llegamos más o menos a la misma conclusión. Hasta acá es el mismo patrón. Comparo, salto con la condición inversa al else. Sigo con el bloque then y lo cierro con un B a la primera instrucción después del bloque else, con un salto incondicional. ¿Sí? Para hacer esto. Si no, esto seguirá por ejemplo. Y hago la instrucción y esta etiqueta, bueno, me marca a dónde sigue. ¿Se entiende? ¿Ven que se van enredando los patrones de algunas cosas? Sobre todo si acá tengo 7 instrucciones, acá tengo 8. O sea, el sub sería else. Vos antes saltabas al primera instrucción del bloque secuencial a continuación. Este está claro. O sea, esquivas la instrucción. En este, vos ya esquivabas la instrucción. O sea, ya con poner la instrucción al destino del salto, andaba. Pero ahora tenés que agregar un salto incondicional al final del bloque then para que no se ejecute. ¿Se entiende? Sí. Porque esto en memoria está organizado así. Entonces necesitas saltar acá, pero después también necesitas hacer este salto. Esto es natural. Esto es natural. Esto no. Y esto tampoco. Requieren saltos. Este es un salto incondicional y este es un salto condicional inverso a la condición que vos querías. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Profe? Sí. O sea, la parte del no es como que se lo controla con la condición, pero si en caso de que eso no se cumple, se haga el salto a la condición del no, sí o sí se lo tiene que cumplir la otra parte, que hay que ir por el otro camino, el sí, porque Y sí. se pone el salto incondicional para el sí, digamos. Y bueno, pero eso es así. Claro. O sea, ahí no hay problema. ¿Sí? O sea, por eso es que tenés que usar la contraria correcta, ¿no? Si este es menor o igual, este va a ser solo menor. Y si es menor estricto, este va a ser mayor o igual. ¿Sí? Cuidado con esa parte. Y después cuando entra el bloque de sigue después por... Sigue y sigue, ya está. Por eso les digo, este salto es natural, o sea, esto como está a continuación se hace naturalmente. Y este también. Los que no son naturales son ni este, que es el condicional, ni este, que es un incondicional. Porque básicamente lo que haces es poner esto, después esto, después esto, y después esto. O sea, vos secuencializás algo que era en paralelo. Profe, Sí. entonces tengo que procurar yo, por ejemplo, no poner la misma etiqueta. No podés poner la misma etiqueta. Abajo, por ejemplo, si pongo B, L, else, y abajo pongo la etiqueta else, estaría mal porque Te va a dar un error. No podés definir dos veces la misma etiqueta. Si vos pones dos veces la etiqueta del lado de los dos puntos, le asignas dos valores distintos a la misma etiqueta y el compilador se va a quejar. Sí, cuadra. Entonces tenés que empezar a poner LC1, LC2, LC3, LC4, bastante feo. No, yo me refería a que, por ejemplo, yo ponga B, L, L, y abajo define la etiqueta. Acá está definida la etiqueta. Claro, o sea que él esté justo por debajo de la comparación de B, L, L. O sea, esa etiqueta está ahí. Acá, Claro. Y ahí, si se cumple. si se cumple, pasa a ser que si no se cumple también. Claro, por eso. No tiene sentido. Estaría mal, digamos. No sé. Estaría mal funcionalmente, o sea, no haría lo que vos querés. No es que el programa lo ignora, sino que ejecuta la instrucción de abajo, que justo era lo que no quería y nos pasa de todo modo. Exactamente. Él no se va a quejar de que saltes a un lugar que no tiene sentido. Lógico. Mientras pueda, lo hace. De hecho, no cerramos los programas con un salto a la misma instrucción y no se queja. ¿Se entiende?
Entonces, que vos saltés, que vos pongas un salto condicional para saltar la instrucción siguiente, no hiciste nada, porque si no tenías el salto, se ejecutaba la instrucción siguiente. Y si tenías el salto, también se ejecutaba la instrucción siguiente, pero a él no le molesta. De hecho, en algunas máquinas, eso es no. Es no hacer nada, justamente. ¿Sí? Ahí que corre por cuenta nuestra. La otra posibilidad es, en lugar de hacer este salto, es hacer este salto. Entonces, salto por mayor al bloque del, que va a continuar automáticamente, y pongo el bloque else con el B al final. También. ¿Sí? ¿Se entiende? El salteo directamente no. En lugar de hacer este y este, dice este y este. Salteo el bloque no, exactamente. Sí. O sea, pongo primero el bloque no y lo salteo. Y en ese caso vuelvo a usar la condición lógica del if y no la contraria. ¿Sí? Cualquiera de los dos patrones mismos, usen siempre uno solo, ¿no? Si no, es para mezclarse. Lazos. ¿Cuántos tipos de lazos hay? For, while, Y for es un caso particular. while, Dos. ¿Qué diferencia tiene? uno hace primero y después verifica y el otro verifica y después hace. En unos la ejecución es de 1 a n y en otro la ejecución puede ser de 0. ¿Sí? Uno tiene la condición al inicio y el otro tiene la condición al final. Bien. Vamos con un do while. ¿Sí? Con condicional final. Entonces, si yo quiero repetir esto mientras R1 sea mayor que 0, lo que tengo que hacer es saltar al inicio del lazo. Y el salto va a coincidir con la condición. Porque tengo que, si se cumple la condición, repetir, y entonces la condición que voy a usar es la misma. Y el salto va a ser, es un dato interesante para la arquitectura, hacia atrás. ¿Sí? Bien. Pongo una etiqueta al inicio y vuelvo. ¿Y en el otro caso? Y primero tengo que comprobar hasta hacer la renta. Ya lo vimos. De hecho, ya vimos código con este patrón. Ahora, la etiqueta apunta a la instrucción de comparación. Esto está mal, esto debería estar acá. ¿Sí? Comparo y salto afuera del lazo. O sea, hago este salto. ¿Sí? De nuevo, por la condición inversa. Porque esta condición es la repetición del lazo y esta condición es la de salida del lazo. ¿Sí? Hago el cuerpo y cierro el cuerpo con un salto incondicional al inicio. Esto funciona porque esto es la adaptación de un for. En un for, yo estoy decrementando la variable y como la decrementé, ya no necesito volverla a comparar. ¿Sí? Este decremento ya seteó las banderas para que este salto salte como corresponde. Pero en términos generales, esta etiqueta debería estar acá. Me la puedo ahorrar porque esta es la última instrucción que hago antes de pegar la vuelta. ¿Sí? Es una optimización. ¿Dudas? Ahora, si tengo el lazo ahí, ahora, comparación no lo veo.
La comparación en una sola vez y me ahorro una instrucción. Si la quieren hacer, no está. ¿Sí? Ustedes podrían haber hecho sub sin la S y saltar al compare. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? O sea, están viendo que un if de una instrucción es un poco engorroso de implementar. ¿Sí? Entonces, Un switch. no, el switch es peor. Ya vamos a llegar al switch. Me imagino que es. No, no te imaginas. ¿Cómo se implementa un switch? Son muchos ifs. Ok. El tiempo de acceso a cada uno de los casos del switch es el mismo. No hace esto, sino esto, sino esto, sino esto, sino. No se hace así. Y a la dirección de memoria no te Claro, va vas de ahí. va sumando. Hace aritmética para saltar el bloque exacto del que tiene que ir. Bastante engorrosito. Este procesador nos da algo para resolver los bloques if-then de hasta 3 instrucciones. ¿Sí? Que ya lo habíamos visto, ya se los había anticipado, de hasta 4. De hasta 4 instrucciones. Y que ahora lo vamos a explicar. Ustedes tienen que, primero que nada, marcar que van a arrancar un bloque if-then de X instrucciones. Eso se hace con la instrucción y, digamos, T. Este bloque puede tener 1, 2, 3 o 4 instrucciones. La primera instrucción siempre va a ser del tipo T, o sea, siempre se va a hacer si se cumple la condición. Por eso es IT. La T es de T. Esta T es de T, entonces esta también se va a cumplir si se cumple la condición. Esta es else. Esta se va a ejecutar si no se cumple la condición. La 2. Entonces, la 3. Entonces tengo que poner una E. Y esta es de él, entonces también una T. Si yo tengo solo 2 instrucciones, pongo IT-T o IT-E. Depende cómo lo quiero armar. ¿Sí? Se entiende que es cada E y cada T. Pero siempre las dos primeras son IT. La I del if y la primera siempre tiene que ser T. Las otras 3 son las que pueden ser del o else únicamente. Perfecto. Sí. La segunda, la tercera T está anidada en la segunda. No están anidadas de nada. Si la bandera de Z está en 0, que significa igual, se hace esta, no se hace esta y se hace esta. Si la bandera de Z no está en 0, entonces no se hace esta, no se hace esta, se hace esta y se hace esta. No se hace. ¿Se entiende? Ah, en una sola condición. Es una Todas sola las condición. condiciones. Pero vos podés decir esta con la condición, esta con la contraria. Entonces es en el del o en el else. O sea, a esta instrucción la quiero en el del, a esta la quiero en el del, a esta la quiero en el else. ¿Sí? La letra te dice qué hace y además de la letra, para que no tengas posibilidad de meter la pata, tenés que ponerle la condición inversa en el nombre de la instrucción. O sea, tiene que ser coherente las letras que pusiste acá con la condición que pusiste acá, con las condiciones que pusiste en las instrucciones. ¿Sí? Si no cierra algo, se va a quejar. Porque vos acá le dijiste son 4, 3 sí y una no. Entonces acá tenés que poner 3 con la misma condición que pusiste acá arriba y una con la condición exactamente inversa. Que ya igual le habías dicho cuál era. ¿Se entiende? Sí, y siempre así, inst, NE, inst. No, esta es la instrucción. Acá puede ser un add, un branch, acá puede ser cualquier cosa. Cualquier instrucción de las que vimos puede ir acá. Ah. ¿Y qué es inst, profe? Instrucciones. Ah, viene en genérico. Genérico. Bien. Por ejemplo, un move, un add, un sub, un not. Tienen una tendencia irrefrenable a poner un branch ahí adentro. No sé por qué. Si los branch hay branch condicionales sin hacer esto. Entonces, no metan un branch adentro de un bloque condicional. Porque el branch es condicional solito. O sea, ¿se entiende? Sí.
Sistemáticamente meten los branch ahí. En el branch vos podés poner BEQ y listo. ¿Sí? Esto es para, por ejemplo, contar si era par o impar. Entonces, le digo, IT, C, CC creo que se llama, CS, y después le digo add, CS, R1, coma, número 1. Y me cuenta uno. ¿Se entiende? Y si no estaba el carry, no cuenta. Pero no tengo que hacer todo ese salto, comparaciones y demás. ¿Sí? Para eso se usa. Igual hay un ejemplito. Cualquier código se puede usar. Estas instrucciones no pueden tener S adentro. Creo que la última, pero no puede modificar los códigos de condición mientras están usando los códigos de condición para ejecutar cosas. ¿Sí? Y ¿se acuerdan que dijimos que había un registro de estado del procesador en el que estaban las banderas? Bueno, también hay unos bits en ese registro de estado para saber que estamos ejecutando un bloque condicional y en qué instrucción del bloque estamos y qué banderas son las que hay que usar. ¿Sí? Un pedazo de registro de estado se usa para esto. Esto es el resumen de lo que acabamos de decir. Esto va a ser siempre IT y 3 letras. Las 3 letras pueden ser o otra T o una E. Y tienen que coincidir con lo que yo le haya puesto abajo. Y ahora, nuestro bloque, nuestro if de antes, se traduce en CMP R10 y TE, GT, porque ahora puedo usar de vuelta la condición natural. Sub GT, tiene que coincidir la T con la condición, R1. Si no, add la inversa, es R. ¿Sí? Entonces, por resto, pues, me ahorro las etiquetas. Es la parte más interesante del centro. Porque las etiquetas terminan siendo del 1, del 2, del 3, del 4, salto 1, salto 2, salto 3. Van a tener más de un if en el bloque y empiezan a acabarse la imaginación de la etiqueta. ¿Sí? O sea, ADLE está metida en la condición y la instrucción al mismo tiempo. ¿Sí? LE te está diciendo que hagas una, Si es que pero le- solo si en la condición esta no se había cumplido que era mayor o igual, sino menor, que era mayor, sino menor o igual, porque esto es less or equal. y ahí verifica la bandera. Exactamente. ¿Por qué 4 instrucciones? Son 4 posibilidades. No del todo. Las cosas de ingeniería no suelen ser del todo arbitrarias. Por la cantidad de espacio que vos saltás, digamos. en la No porque no memoria. saltas. Esas instrucciones se ejecutan siempre. ¿Qué no hacen? O sea, siempre chequean si es que se cumple la condición. Siempre se ejecuta la instrucción. Pero como siempre se ejecuta así de condición. ¿Qué hacen con la condición? ¿Se hace el fetch de esa instrucción? ¿Ves las instrucciones? ¿Se hace el fetch? Sí. ¿Siempre? Y no. Cuando no te da la condición, Sí. una de las Siempre se hace el fetch. Siempre se decodifican. hasta de las que no tengo que hacer, No se ejecuta. Sí se ejecutan. no se vuelve el resultado. No se guarda el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué 4? ¿Qué problema tenían los altos? Siempre la iba a ejecutar, o sea, se iba a hacer el face del code, pero no la iba a, o sea, no era una operación que me servía. No.
O sea, cuando tomabas el salto tenías 2 instrucciones que habías empezado a preparar que no servían. Claro, Y los saltos te demoraban 3D por ese acuerdo, por esa razón. claro. Fíjate cuánto demora esto. 2D. ¿Sí? Porque no tenés que vaciar el pipe. Es preferible que entre una instrucción que no hace nada y que siga, a tener que cortar y volver a arrancar. Con esa filosofía tenés que estar en instrucción. ¿Sí? Y por eso no más de 4. Para más de 4 ya se usa. Ya no te conviene seguir perdiendo tiempo. ¿Sí? Por eso digo, las cosas no siempre son arbitrarias, casi nunca son arbitrarias, sí, totalmente arbitrarias. Siempre hay una explicación. ¿Cortamos acá? Buen día, chicos. Buen día. Profe, Cris, ¿no?